בראשית ברא אלוהים את השמיים. Buenos días, Shabbat Shalom, bienvenidos sean todos a este programa número 33. Y mis datos, y si mi mala memoria no me vuelve a fallar, tenemos con nosotros en este estudio virtual como invitado a Gabriel Estrada. Gabriel, un saludo. ¿Verdad? Cambió la voz. ¿Verdad? Dije, a ver si los confundo un poco. No, hombre, pues ahora me invitaron a mí a dar la bienvenida, pero pues definitivamente, Memo, te cedo los saludos. Pues hoy estamos en el último capítulo de, la última porción del libro de Levítico. Hoy lo cerramos y pues la próxima semana estaremos comenzando con el libro de Números, Bamidbar. Midbar es una palabra que significa desierto y sí, es difícil Bamidbar de pronto decir. Pero fíjate que Bamidbar, bueno, es que no nos gusta la Torah, ¿no? Uh-huh. Sí, ya platicaremos de eso. Y pues, buenos y desmañanados días, Gabriel. Sí. Ayer pues terminamos de grabar como a las, ¿qué será? 12:30. 12:30 ¿no? más o menos. Y luego tú todavía editaste y subiste a la 1:30, vi que andas subiendo, y luego diste mamilas, cambiaste pañales, y son las 9 de la mañana. Sí, entonces ahí sí bostezamos de repente, pues una disculpa. Sí, si te duermes yo te despierto, no te preocupes. Bueno, hoy vamos a estudiar la última porción, como comentaba, de la Torah llamada Bejucotai, que consta de Levítico. Nos quedamos ayer en el capítulo 26, versículo 3, y el capítulo 27. Y con eso cierra este libro. Y pues vámonos directo, ¿cómo ves, Gabo? Ya, venga, sin está bien. rodeos. Sobres. Pues dice así, nos habíamos quedado 26, habíamos leído el versículo 1, versículo 2, que hablaba o nos pedía que obedeciéramos sus mandamientos, que guardáramos sus Shabbats y sus lugares santos. Y esta porción comienza diciendo, si ustedes viven por mis ordenanzas y observan mis mandamientos y los obedecen, y allí la palabra que más me llama la atención a mí es la primera palabra. Híjole, fíjate que estaba viendo exactamente esa palabra. Y la palabra sí, hay dos palabras que se traducen como sí en el hebreo, ¿no? Obviamente una de ellos es ken, así es, ken como la Barbie, y ken significa sí, pero esta palabra que se utiliza aquí no es la palabra ken, sino la palabra im, que siempre es una palabra que se traduce como si lo haces, entonces hay un resultado. Si no lo haces, entonces no hay ese resultado, ¿no? Es condicional. Es condicional, exactamente. Y sí, definitivamente me impresiona mucho. Sí, o sea que se me hace bien interesante, ¿no? Que es un condicional. Y vamos a ver que en el versículo 14, donde cambia, ahorita nos va a decir, si me obedeces, bueno, todo esto. Y en el versículo 14 es, sí. Y si no me obedeces... en esta versión comienza con un pero si no, entonces, pues sí, está de pensarse, ¿no? Y esto que vamos a leer ahorita del capítulo 26, pues también lo vamos a volver a ver un poco más a detalle allá en el libro de Deuteronomio, ¿no? En las bendiciones y las maldiciones famosas de... Sí, de como ley. que este es el resumen, ¿no? De aquellas bendiciones y maldiciones, y a pesar de que es un resumen, sigue siendo un capítulo muy fuerte. Gente que nos está escuchando, esta parashá es para hacernos muchas preguntas sobre cómo es realmente la relación entre Dios y su pueblo, ¿no? Entonces, más allá de datos o algo más, yo creo que es importante hacernos las preguntas adecuadas, porque además capítulo, estos capítulos más bien son de esos capítulos que son muy atacados, ¿no? O que nos cuestionan mucho cuando estamos enseñando y entonces dicen, ¿cómo Dios permite estas cosas? Entonces, si nos estamos preguntando por qué Dios permite estas cosas, entonces nos estamos haciendo la pregunta incorrecta. Ahorita vamos a ver por qué. Ok, entonces comentamos, si ustedes viven por mis ordenanzas, observan mis mandamientos y los obedecen, entonces yo proveeré la lluvia que necesitan en su temporada, la tierra dará su producto y los árboles en el campo darán su fruto. El tiempo de trillar se extenderá hasta la cosecha de uvas, y la recogida de uvas se extenderá hasta el tiempo de sembrar las semillas. Comerán tanta comida como quieran y vivirán seguros en su tierra. Claro, que siempre va a haber. Lo que acabamos de ver además, ¿te acuerdas? O sea, dice, sí, pues va ligado. Exacto, ¿no? va ligado. Dice, aunque 2 años no trabajes, pues en esos 2 años tú vas a seguir comiendo, tú no te preocupes, esa es la promesa, ¿no? Entonces, sigue la secuencia o el contexto, digamos. Entonces, y qué es lo que decíamos, ¿no? O sea,
a lo mejor nosotros vamos a querer más cosas, pero Dios te va a proveer lo que necesitas. Exacto. No Lo que quieres, quieres. porque a veces queremos cosas que no necesitamos, ¿no? La mayoría del Exacto. tiempo. Casi siempre. Sí. Entonces dice el versículo 6, yo daré paz en la tierra y ustedes se acostarán y dormirán sin temor de nadie. Qué rico. Yo despojaré la tierra de animales salvajes y la espada no irá por entre tu tierra. Perseguirán a sus enemigos y ellos caerán delante de su espada. 5 de ustedes perseguirán a 100 y 100 de ustedes perseguirán a 10,000. Sus enemigos caerán delante de su espada. Y eso me recuerda mucho, mucho, mucho a la guerra de Yom Kippur, la guerra de, Ah, es cierto. ¿verdad? Tienes Que razón. ya pues más de esta época, ya más cerquita de esta época, y si tienen curiosidad, busquen, pues Wikipedia, fíjate que se me hace que trae buena información sobre eso, la guerra de Sí, Yom Kippur sí, o de los sí. 6 días. Se pueden dar una gran idea de todos los países que estaban atacando a Israel y cómo con bien poquito pues salió victorioso. Y obviamente no es porque fueran muy buenos, ¿no? Sino pues porque Dios estaba con ellos. Exacto. Un saludo a Naomi, que es la niña que están escuchando de fondo. Sí, pues También es dice temprano aquí, y aquí está también despierta. dice ahí la bendición que los hijos no desvelarán a los padres y cumplen sus mandamientos, Memo. Ah. No, no te creas. Si te fijas hasta ahorita, en realidad la Torah no nos ha dicho, entre comillas, hay que poner comillas esto que voy a decir, no ha hecho nada extraordinario. En realidad todo esto son cumplimiento de las promesas que Dios dio a Abraham, a Isaac y a Jacob. En teoría, podríamos pensar que Dios está obligado a darle esto a la descendencia de Abraham, porque finalmente se lo prometió, ¿no? De que habitarían en la tierra y que estaría con ellos y que vencerían a sus enemigos. Todo esto es lo mismo que Dios le prometió a Abraham, Isaac y a Jacob. Entonces dice, yo me volveré hacia ustedes, los haré productivos, aumentaré sus números y afirmaré mi pacto con ustedes. Ustedes comerán todo lo que quieran de la cosecha del año anterior y echarán lo que queda de lo viejo para hacer espacio a lo nuevo. O sea, está hablando de abundancia, ¿no? En la tierra. Y pondré mi tabernáculo entre ustedes y mi alma no los aborrecerá. O sea, estaré entre ustedes. Sí que, sino que yo caminaré entre ustedes y seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Yo soy su Dios, quien los sacó de la tierra de Egipto, para que no fueran sus esclavos. Yo he quebrantado los barrotes de su yugo para que puedan caminar derechos. Como que ese es un tipo también de su firma, ¿no? Yo Sí. soy su Dios que los sacó de la tierra de Egipto, para acordarse de que tu mente se vaya a las maravillas que hizo, a cómo se presentó al mundo. Claro, y esto también tendría que ver con el hecho, Memo, de que Dios permitió, incluso propició que Israel llegara a Egipto con el propósito de que cuando le diera los mandamientos, hasta parece que le está recordando, ¿no? Le está diciendo, acuérdate que saliste de Egipto, acuérdate que eras esclavo, entonces por lo tanto va a ser más sencillo que entiendas estas leyes, ¿no? No Ujú. sé si te das cuenta de eso. Ahora, este verso 13 es un verso que quiebra el sentido o se rompe de pronto. Fíjate nada más cómo dice, si guardas los mandamientos te voy a dar estas cosas, ¿no? Y son 13 versos. Ujú. Y luego vamos a empezar el verso 14, que es un verso pues, que es el que comentabas ahorita, en el que va a suceder justo lo contrario. Y entonces son versículos del 14 al 45 en el que se nos habla de puras maldiciones, entre comillas, ¿no? Fíjate, estoy Ujú. haciendo la cuenta y en total son 31 versículos que nos hablan sobre maldiciones. Contra 11. Contra 11, exacto. Yo te quisiera hacer una pregunta. ¿Por qué un Dios que nos ha estado diciendo que es un Dios justo nos habla de más del doble de maldiciones que de bendiciones? ¿No? O sea, se supone que es un Dios justo, ¿no? Se supone que Dios da a cada quien lo que merece. Entonces, y sobre todo Israel, ¿no? O sea, con Israel parece Dios que es bien estricto. Le exige, ¿no? A su pueblo. Porque no es algo que tengamos que hacer por ganar eso, sino pues es nuestro deber. Claro, pero hablando de deberes, ¿por qué no dice, si tú me obedeces, pues voy a hacer que la tierra dé, y si no me obedeces, voy a hacer que la tierra no dé? ¿Y ya? No, no, parece como que si Dios ensañara y vamos a ver cosas bien fuertes como canibalismo, plagas, y Dios dice, y lo voy a hacer, y casi casi nos dice que lo va a disfrutar, ¿no?
¿Por qué será esto? Sí, la verdad es que esta parashá es bien fuerte y entonces de pronto esta es la típica pregunta que nos van a hacer para aquellos que están decidiendo empezar a guardar a la Torah o que de alguna manera se identifican con Israel. ¿Cómo responder a esta cuestión? Hay que recordar, Memo, que en el libro de Deuteronomio Moisés hace un resumen de todo lo que le ha dicho al pueblo, ¿no? Incluyendo, por supuesto, Levítico, Números, bueno, prácticamente desde Génesis se va a aventar un resumen, ¿no? Y se vuelven a repetir en los capítulos finales otra vez este tema de las bendiciones y las maldiciones. Incluso es un poco más amplio ahí todavía el tema. Aquí la pregunta es... Aunque se ve con las mismas proporciones. Aunque se ve con las mismas proporciones, exactamente. Y fíjate que al principio del libro de Deuteronomio, Dios hace una aclaración a Israel. Deuteronomio 8:5 dice, por tanto, debes comprender en tu corazón, fíjense nada más lo que tenemos que comprender, que el Señor tu Dios te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. Entonces, yo les quiero dar un tip, anótenle por ahí, ¿no? Cuando tengan preguntas difíciles como esta, siempre en las que parece ser que no hay lógica o que la justicia de Dios, de la que tanto ha hablado, no funciona o no encaja, hay que comparar la relación de Israel de Dios con un hijo, ¿sí? Y de un esposo con una esposa. Esa es la respuesta y la solución más sencilla, ¿no? De hecho, el mismo Pablo más adelante va a decir que ciertamente si somos corregidos por Dios, ciertamente somos sus hijos. Entonces, Pablo considera la corrección como un privilegio, basándose en estos pasajes y en algunos pasajes del libro de Proverbios. Ahora sí, Memo, yo te preguntaría entonces, te voy a cambiar la pregunta, cuando tú tienes una relación con tu hija, ¿sí? Si se porta bien, ¿qué pasa? Pues a lo mejor le dices que qué bonita niña. Pues sí, felicidades. ¿Y por qué no le das un premio, Memo? Dale un premio. Digo, si ella hizo lo bueno, pues tienes que darle un premio, ¿no? Estás obligado a darle un premio, ¿o no? Pues no. No, porque hizo lo que tenía que hacer. Exactamente. Pero si se porta mal, ¿qué le dices? Pues la regañamos, le damos Y le das el castigo. su cátedra, unos latigazos, no es cierto. Unos latigacitos porque está chiquita. No, sí, vamos, entonces, normalmente como hijos, y esto fácilmente lo podemos recordar la mayoría de nosotros, juzgábamos a nuestros padres como injustos. Es exactamente lo mismo que está sucediendo. Es como si hacemos un ejercicio y le decimos a Naomi, mira Naomi, si no te acercas a la lumbre, no te va a pasar nada. Es más, te voy a dar un dulce, ¿cómo ves? Y Naomi dice, no, pues sí, está bien. Pero, si te acercas a la lumbre, pues te vas a quemar, vas a ir al doctor, te vamos a poner unas inyecciones, te va a doler. Y aparte te va a dar una Y nalgada. además te va a dar una nalgada. Híjole, papá, qué injusto eres. ¿Te fijas? Entonces parece ser que ahí ya no... Pues, Sí, no aunque está... la mayoría de las cosas que dijiste, pues no son algo que yo le fuera a hacer como castigo, sino consecuencias. Exacto, son como normales. consecuencias. De pronto hay unas maldiciones que vamos a ver que parecen ser que no forzosamente son consecuencias, pero si las analizamos más a fondo, vamos a encontrar algunos elementos en común. Muchas de ellas van a ser hechas por el mismo pueblo por no guardar los mandamientos. Es decir, cuando se pierda la conexión entre la ética que debió tener Israel con Dios, en ese momento ellos van a sentir que pueden hacer lo que quieran. A lo mejor el único caso que no encaja ahí es el tema de la guerra, como que Dios, pero es ese con el que con los que va a comenzar, ¿no? Entonces dice, pues si tú no me obedeces, yo no te voy a proteger, ¿no? Entonces van a venir tus enemigos y te van a hacer trizas, ¿no? Y fuera de ahí, ¿qué es lo que implica todo lo que vamos a leer? Pues es el resultado mismo de las acciones del mismo pueblo, y Dios dice, y no te voy a ayudar, ¿no? Por ejemplo, plagas, no, pues tú come mal, ten relaciones sexuales ilícitas y vas a ver las plagas que salen de ahí. Sí, las enfermedades y todo lo que empieza a suceder. Y entonces ahí es cuando vienen canciones de que ¿por qué Dios permite que haya enfermedades? Pues porque se alteró el orden natural, ¿no? Tú sabes que hay ciertos, ¿cómo le diremos? Como genes o secuencias de DNA o no sé si me estoy poniendo muy técnico cuando estoy hablando de esto, pero vamos, hay ciertos organismos que viven en el cuerpo, por ejemplo, del cerdo, y que es normal que vivan ahí, pero cuando salen de ese ambiente y están en otra situación, en otra parte del cuerpo o en otro organismo, son letales, ¿no? Entonces,
Dios lo que está diciendo es, sigue estas órdenes, ¿sí? Porque yo hice un diseño para que todo funcione y si tú lo alteras, pues vas a sufrir las mismas consecuencias de esa alteración, ¿no? Entonces, cuando lo leemos así es muy sencillo de ver. Un segundo comentario que yo haría respecto a esto es, me llama mucho la atención cómo los estudiosos de la Torah hoy comentan que aunque el pasaje está dividido en bendiciones y maldiciones, las maldiciones tienen su parte de bendición. Esto la primera vez que lo leí me hizo estar pensativo como por un año de a qué se referían ellos, ¿no? Y entonces Israel dice que se trata de correcciones, ¿no? Dios quiere que el pueblo se corrija. Parte del pacto que Dios hizo con Israel es garantizar que va a cumplir, ¿no? De hecho, el libro de Deuteronomio todavía, imagínate que todavía pasan 40 años, un poquito más adelante de esto que estamos leyendo, y Moisés sigue diciendo, hasta el día de hoy ustedes no tienen un corazón circuncidado, hasta el día de hoy ustedes no tienen un corazón obediente, un corazón que quiere guardar los mandamientos. Dice, así que Dios prometió que iba a hacer algo en ustedes para que ustedes decidan por puro libre albedrío guardar los mandamientos. La gran pregunta es, ¿cómo le va a hacer Dios para que sin alterar el libre albedrío la gente decida guardar sus mandamientos? Una primera parte es hacerlos pagar por sus pecados. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que entiendan lo que es justo, lo que significa la justicia. Si yo hago bien, pues me va más o menos bien, pero si hago mal, pues tengo que pagar los resultados de haberme portado mal. Sí. Cuando aprendemos que es justicia, entonces podemos aprender que es gracia, no al revés, ¿sí? Pues, o sea, siguiendo con la alegoría del padre y el hijo, ¿qué es lo que más va a pasar? ¿Que hagan las cosas bien o que hagan las cosas mal? Pues mal. Que hagan las cosas mal, porque así es nuestra naturaleza. Y cuando le pones un castigo a tu hijo, nunca va a ser pues para que le vaya mal, sino, como dices, ¿no? Para que aprenda, para que se dé cuenta de que lo que está haciendo no le hace bien a él, o sea, ni tanto para decir, para que aprenda que me hace daño a mí su papá, sino pues para que aprenda que se puede hacer daño él o ella, que si se puede quemar, que puede pasar algo más grave. Y a lo mejor si el niño lo hace de muy pequeño, lo va a volver a repetir tal vez, ¿no? Y se va a volver a quemar y lo va a volver a doler y va a tener regaños y todo, pero no lo va a hacer algo diario, ¿no? O algo muy seguido, o sea, va a aprender que eso le hace mal, pero tiene consecuencias el hacerlo. Exacto. Entonces, pues es lo mismo, exactamente lo mismo. Somos hijos de Dios, ¿no? Que nos está poniendo todo esto. Así es. Y otra última pregunta que se me olvidó hacer antes es, ¿no te has fijado que Dios no le promete el cielo a Israel? ¿Por qué será? No, pues el reino es aquí en la tierra. Claro, y entonces decimos, y bueno, ¿y cuando se mueran qué va a pasar o qué? Pues imagínate que la expectativa de Israel es vivir en paz en la tierra, en esta vida o en la otra. Entonces, ojo, porque de repente hay gente que me dice, sí, lo que pasa es que los judíos pensaban que todo era literal y era ahí en ese momento. Claro, hay que ver cómo están las bendiciones expresadas, ¿no? Vas a vivir en tu tierra y vas a vivir en paz y lo que siembres, eso vas a cosechar y eso vas a comer. Es más, te va a sobrar. Entonces, ¿por qué a veces, como gentiles, le exigíamos a Israel que piense en términos espirituales si Dios les está hablando de cosas que ellos pueden ver y tocar inmediatamente? O sea, como si las bendiciones de estar en la tierra fueran menos importantes que la de estar en el cielo, ¿no? O sea, ¿qué otra bendición más agradable es que realmente coseches el fruto de tu trabajo? Sí, porque mucha de la gente nos escucha, nosotros mismos, Memo, no sé, cuando empezamos a trabajar y hacemos prácticas, pues sabías que te iban a negrear, como dicen acá en México, que te iban a exprimir y que te iban a pagar nada, y pues dices, pues ni modo, es el precio que tengo que pagar, ¿no? Pues para que conozcan mi trabajo y todo eso. Y Dios dice, no, un día no vas a necesitar eso. Si trabajas, eso es exactamente lo que vas a recibir, lo justo, ¿no? Entonces también es un tema y que le podríamos sacar mucho, pero no queremos entrar en conflictos, mejor proseguimos. Ok, entonces
pues leíamos, ¿no? Pero si ustedes no me escuchan a mí y obedecen todos estos mandamientos y aborrecen mis ordenanzas y rechazan mis estatutos, y eso yo creo que es algo que se parece mucho a hoy en día, ¿no? Claro. Que hasta aborrecemos todo esto del Antiguo Testamento, de la ley. Dios todo nos eso. libró de la maldición de la ley, dice mucha gente, ¿no? Como si alguna vez hubieran estado sometidos a la ley, o como si alguna vez les hubiera sido obligatorio guardarla, ¿no? Pero obviamente esto es para Israel, es una relación muy estrecha y muy íntima con el pueblo, nada más. Y el decir nos libró de la maldición no quiere decir que nos libró de toda la ley y ver todo como si fuera maldito, sino pues, son instrucciones, sino más bien a qué se debería de referir eso, a que nos libra de esto, De esto estos que vamos pasajes, a leer, ¿no? exactamente. De esta maldición, pero pues no es así gratis, ¿no? O sea, digo, aquí dice muy claro, ¿cómo le hacemos para librarnos? Obedece Así mis es. mandamientos, obedece mis ordenanzas. Dice entonces, yo por mi parte haré esto para ustedes, yo traeré terror sobre ustedes, enfermedad extenuante y fiebre crónica para nublar su vista y quebrantar su fuerza. Ustedes sembrarán sus semillas para nada, porque sus enemigos comerán sus cosechas. Yo pondré mi rostro contra ustedes, sus enemigos los derrotarán, aquellos que los odian los hostigarán y huirán cuando nadie los persigue. O sea, siempre estaremos tenebrosos, ¿no? Sí, fíjate que acá pues sí, espero no estar tan tenebroso, Memo. Fíjate que acá en la región que vivimos es una zona más bien como desértica, ¿no? Que nunca hemos hablado de dónde vivimos, Memo. A lo mejor la gente, a veces por los ruidos que escucho en los audios, pienso que han de pensar que vivimos en la selva o algo, ¿no? Porque aquí en mi casa de pronto se oyen pájaros. Pero la verdad es que vivimos en una zona más bien desértica. Y es una zona donde la gente no acostumbra a ser muy amistosa. No sé si tú eres de aquí de Saltillo, Memo. No, No, ¿verdad? soy de la Ciudad de Bueno, México. no, pues peor. No sé si alguna vez lo percibiste o cuando eras niño recuerdas. Yo batallé mucho para tener amigos. Yo llegué en primaria y tuve amigos hasta la preparatoria. O sea, me aventé unos 12 años, 13 años sin amigos, ¿no? Porque era bien difícil hacer amistades. Y fíjate que no entendía por qué Saltillo era así, e incluso me caía mal vivir aquí en Saltillo, ahorita la verdad es que me encanta estar aquí, pero cuando descubrí que mucha de la razón era que muchos judíos se habían asentado aquí durante la época de la Inquisición, entonces como que entendí un poco más a la sociedad de mi ciudad. Obviamente la gente de aquí no hablaba, se acostumbró a ser más bien cerrada, no muy comunicativa, por el miedo que tenía la gente de que descubrieran cuál era su ascendencia, ¿no? Entonces, de pronto parece ser que esto se cumplió al pie de la letra. Nadie los perseguía, ellos estaban lejos en el desierto, pero tenían miedo de que alguien los descubriera, ¿no? Entonces, esto se Y cumple. no es que ahorita lo sepan, Sí, o sea, realmente no lo sabe la gente, pero pues ya es algo que pasó de generación en generación, claro, ¿no? y se acostumbraron a de que no hables, no salgas después de la noche, los círculos son muy cerrados, ¿no? Porque pues no, a los demás no hay que incluirlos, no nos vayan a descubrir. Y esa, como tú dices, esa costumbre pues se fue transfiriendo y hoy por hoy pues conformó al mundo así como es, ¿no? De repente hay sociedades así más bien cerradas, tiene mucho que ver con esto, fíjate. Tienes razón. No lo había pensado así, pero pues sí, me hace sentido. Y bueno, entonces dice el versículo 18, si estas cosas no los hacen escucharme, aguas, Híjole. entonces yo los disciplinaré 7 veces más por sus Qué pecados. injusticia, Memo, pero ¿por qué? ¿Por qué permite esto, no? O sea, si tu hija no te obedece, dice, y a la otra te doy 2 nalgadas más. Es lo mismo, ¿no? Este verso es muy, muy importante y deberíamos no olvidarlo, casi marcarlo ahí con un marcador. Si es que ustedes acostumbran a rayar sus Biblias, ¿no? Yo tengo una que rayo mucho. Porque cuando Dios les diga que los va a enviar al exilio de Babilonia, les dice que va a ser por 70 años por no haber guardado precisamente las leyes de Shemitah que analizamos en la parashá anterior. Y Daniel, cuando está allá en Babilonia, de pronto dice, híjole, ya van a pasar los 70 años y estoy recordando esta parte del Levítico. Es exactamente este verso el que estudia. Y dice, como el pueblo no se ha arrepentido, nos va a castigar otras 7 veces, ¿sí? Entonces, esta es la base sobre la cual Daniel va a decir, hay que arrepentirnos porque si no Dios no nos va a perdonar. Y llega el ángel y le dice, ciertamente Daniel, 7 veces más el castigo porque no se han arrepentido, pero son
La última multiplicación que hacemos, después de estos 490 años, viene el Mesías, es lo que le dice el ángel a Daniel, ¿no? Entonces, este verso se relaciona con un montón de cosas, por eso les comento, márquenlo y recuérdenlo, porque acuérdense que la literalidad hacia Israel con estos versos es importantísimo que la entendamos. Y pues también somos necios. Sí, pues sí. Muy, muy necios. Y normalmente, pues sí, con ese ejemplo, ¿no? Te voy a dar una nalgada y a la segunda vez le dices, bueno, te voy a dar dos porque veo que no entiendes. Sí. ¿Y por qué? Pues recordando, ¿no? ¿Por qué le voy a dar dos nalgadas? Pues para que sepa que lo que está haciendo no le hace bien. O sea, siempre es viendo ese lado, ese punto de que lo estoy haciendo yo con mi hija, pues para que aprenda qué cosas le hacen bien y qué cosas no le hacen bien. Claro, de alguna manera también estás forjando el carácter, ¿no? O sea, la estás preparando para, pues para cuando ella llegue a su adultez, pues que tenga todas esas herramientas, ¿no? Ayer hablabas acerca de una familia que vive en un rancho, ¿verdad? Un saludo para... Aquí en General Cepeda, un saludo a los para Ashley. los Ashley, exactamente. Fíjate que a mí me impresionó mucho una vez que el jefe de familia, Richard, decía, lo que pasa es que a los hijos los tenemos que preparar para que cuando sean grandes tengan esa fuerza de voluntad y aprender a decir no. Dice, pero eso se hace en la infancia, ¿no? Y ciertamente así es. ¿Cómo Israel va a cumplir el objetivo de Dios, de enseñarle Torah a las naciones, si más bien él hace lo que él quiere, ¿no? Vamos, como que otra cosa bien importante que tendríamos que entender es que si en realidad, y fíjate que lo podemos ver de una manera bien clara, si en realidad Dios está tratando a Israel como un hijo, podríamos pensar que entonces hay un proceso de crecimiento en Israel, ¿no? Y entonces vemos como cuando Dios saca a Israel de Egipto, sí, es como el nacimiento de Israel, ¿no? En el desierto dan a luz, ¿no? En ese momento ellos nacen, y entonces para que ellos puedan dar a luz, Dios hace todo lo inimaginable para que ellos salgan. Las plagas, abre el mar, vamos, los trata como les da todo, ¿no? Ellos lo único que tienen que hacer es caminar, está facilísimo. Después de que salen por el desierto, Dios les empieza a subir las exigencias. Dios les empieza a dar sus primeros castigos, etcétera, etcétera. Cuando terminemos la Torah vamos a ver que Moisés, bueno, va a morir, obviamente, ¿no? Todos vamos a morir. Y entonces, Moisés le dice a Josué, dice, ahora mi espíritu va a estar sobre ti y tú vas a hacer cosas más grandes que las que yo he hecho. Y entonces viene Josué y pues Josué casi no hace milagros, ¿no? Entonces uno dice, ay, ahí dónde quedó eso, ¿no? Y entonces Josué dice cuando se muere, ¿sabes qué? Pues Dios les va a dar más bendiciones que las que yo les he dado también. Y no pasa nada. Se acabaron casi los milagros hasta que viene el profeta Samuel otra vez. Vamos, Dios promete que los milagros van a ir en aumento, pero la verdad es que van disminuyendo. ¿Por qué? Pues porque no va madurando. Porque exactamente, para responder estas preguntas difíciles, hay que recordar que Dios trata a Israel como un hijo. Sí, le ayudó en todo mientras nació, pero ahora le está pidiendo que dé pasos, que él llegue y conquiste la tierra. Y entonces, ¿cuál es el milagro más grande? Ese cambio, ¿no? Es lo mismo que está pasando aquí, ¿no? Es el anuncio prácticamente, es exactamente lo que me acabas de explicar. Y pues normalmente se nos enseña, ¿no? Pues las promesas, las bendiciones, son tuyas, te pertenecen, exígelas. Oye, pero ¿y de la otra parte? O sea, ¿qué tengo que hacer yo para poder merecerlas? Exacto, y la forma en la que las voy a exigir es caminando, es actuando, ¿no? Hay que recordar que, como hemos visto ahorita, Dios siempre ha decidido actuar a través de la misma naturaleza, ¿no? Vamos, se mostró Israel a través de la naturaleza, abrió el mar, plagas, ranas, agua, sangre. Ahora Dios está queriendo que Israel actúe también. Dios quiere actuar a través de Israel. Ese es un privilegio enorme, mamá. Pero para que el pueblo pueda cumplir esta función, pues tiene que aprender y pasar por este proceso de crecimiento. Vamos allá, el versículo 25 nos siguió diciendo, nos dijo otras 2 veces más, pues que si sigues rehusando otras 7 veces, y si aún así no me haces caso otras 7 veces, el versículo 25 dice, yo traeré la espada contra ustedes, la cual ejecutará la venganza del pacto. Estarán apretujados dentro de sus ciudades, y yo mandaré enfermedad entre ustedes, y ustedes serán entregados al poder del enemigo. Y cortaré su suministro de pan, para que 10 mujeres horneen su pan en su horno, y les entreguen el pan por peso. O sea,
tienes que pagar por todo lo que comes, ¿no? Para que, y aún así no estarán satisfechos. Y si por todo esto ustedes aún no me escuchan, sino que van contra mí, o sea, fíjate cuántas veces ha repetido, si aún así no me escuchan. Llevo 5 veces que lo he contado, ¿no? Qué triste. Dice, entonces yo iré contra ustedes furiosamente, y yo también los castigaré aún 7 veces más por sus pecados. Comerán la carne de sus propios hijos, comerán la carne de sus propias hijas, como decías, ¿no? Hasta el canibalismo. Y se ve esto, algo así que dices, nah, eso se me hace que está exagerando demasiado. Sí, es lo que te iba a preguntar, o sea, a lo mejor es espiritual, ¿no, Memo? Yo creo más bien, porque ¿cómo Dios va a permitir eso? Ajá, y pues bueno, tenemos un testigo, ¿no? De que algo así pasó, o sea, todas estas 5 veces que les mandaba el castigo y el pueblo necio decía, no le voy a hacer caso, y otro castigo, y otro castigo, y otro castigo, y 7 veces más, para llegar hasta este punto de que se comerían la carne. Bueno, en Segunda de Reyes capítulo 6 tenemos un caso. A ver, platícanos ese caso, ese no lo recuerdo. En el capítulo 6, allá en el versículo entre el 28 y el 29 está ya este punto, pero pues es el pueblo de Israel que está, pues como dice ahí, todo lo que nos describió, están apretujadas en las ciudades, tienen cortados los suministros, están en guerra con otro pueblo, y llega el punto en el que pues el hambre te hace hacer cosas que normalmente no harías en tu juicio y que no por eso estén bien. Entonces están 2 mujeres que pues ya tienen mucha hambre y pues se ponen de acuerdo y dicen, bueno, pues hoy nos cocinamos y comemos a mi hijo y mañana al tuyo, ¿no? Y pasa, ¿no? Ya. Dice en el versículo 28, 6:28, van con el rey que estaba en ese tiempo, con el juez, y se van a quejar. Y le pregunta el juez, ¿qué te pasa? Y ella se queja. Esta mujer me propuso que le entregara a mi hijo para que lo comiéramos hoy y que mañana nos comeríamos al de ella. Pues bien, cocinamos a mi hijo y nos lo comimos. O sea, ahí lo está especificando, ¿no? Que sí pasó esto. Claro, y Entonces, hay otros 2 casos, Memo, en los que, bueno, de hecho hay otros 3 casos en los que sucedió. Si avanzamos un poco más en la historia, para los que quieran profundizar más en este tema, hay un libro que se llama Las guerras de los judíos, que creo que son 2 tomos, si no me equivoco. Y el autor es Flavio Josefo, un historiador judío contratado por el emperador romano, pues para que hiciera la historia, ¿no? Y él comenta que en realidad en los 2 sitios más importantes de Israel, que realmente esto que acabas de leer nos recuerda a cuando se sitiaba Jerusalén, ¿no? Se le cortaban los suministros para que ellos se rindieran. Pero como Israel siempre era muy orgulloso, pues decía, pues no, ahora prefiero morirme aquí adentro que rendirme. Específicamente con Babilonia y con Roma. Y pues sí, ¿no? Cuenta Flavio Josefo igual, prácticamente lo mismo que acabas de comentar, que las mujeres pues deciden que no, que mejor se comen al hijo de una de ellas. Y entonces dice, creo que es con Babilonia, le dice una, bueno, y dice, pues ya nos comimos la mitad del tuyo, pues ahora mata al tuyo, ¿no? Y entonces la otra le dice, no, primero nos acabamos a tu hijo y luego matamos al mío. Pero como ya se había llenado un poquito, ya había satisfecho satisfizo su hambre, más bien, pues como que ya no quería, ¿no? Entonces estas mujeres empiezan a pelear y entonces en ese momento llegan tanto los babilonios como los romanos y dicen, mira, esta gente hasta sus hijos se comen, ¿no? Y los mismos romanos se impresionan, ¿no? De ver que esto sucede. Entonces esto se cumple literalmente. Hay evidencia también de que durante el Holocausto también esto sucedió, casos de canibalismo. Estuve buscando a ver si encontraba alguna referencia sobre canibalismo sobre los hijos, desafortunadamente no encontré, pero no dudemos que haya sucedido también, ¿no? Entonces, ¿por qué Dios permite esto? Sí. Es el resultado de no haber cuidado que la tierra descansara, que no tengan la protección de Dios. Entonces es algo que la gente va a decidir. Realmente Dios no los está condenando a hacer esto, no los está obligando. Más bien está diciéndonos la conjunción de todas de todo los va a llevar a ustedes a hacer eso. Por eso mejor guarda los mandamientos. Sí, todo lo que va pasando, todas las consecuencias de los actos que tenemos. Exactamente.
Bueno, entonces sigue en el versículo 30, yo destruiré sus lugares altos, cortaré sus pilares para adorar el sol y echaré sus cadáveres sobre los cadáveres de sus ídolos y yo los desterraré. Que es lo que decía al principio del capítulo 26, no a la idolatría. Bueno, aquí vemos o nos da a entender que no andas en sus pasos, te pasa todo esto y ya estás otra vez en lo primero que te dijo que no hicieras, ¿no? En la idolatría. Fíjate que este tema, híjole, también es bien largo y bien interesante. Parece ser que Dios dice, ok, si tú decides adorar a otros dioses, entonces yo voy a traer enemigos que destruyan esos ídolos. O sea, y claro, de pasar te van a barrer y te van a dejar sin comer y te van a someter y te van a hacer la guerra y te van a vencer. Pero parte de esto tiene como propósito destruir esos ídolos. Si tú no lo haces, entonces Dios va a hacer que alguien más lo haga. Ojo a la gente que nos está escuchando, porque hay que recordar que esto está sucediendo hoy en día. No sé si has leído las noticias, precisamente ISIS. el Estado Islámico ha estado destruyendo pues los ídolos de varias regiones, específicamente de Irak, ¿no? Entonces, de pronto decimos, sí, ISIS, no sabemos si ISIS es la mano de Dios ejecutando sus juicios, ¿eh? Entonces, digo, claro que el mundo que dijo, no, ¿cómo? Pero si son lugares históricos que tienen miles de años, ¿cómo es posible? Claro, ¿no? Desde un punto de vista humanista o laico podemos decir, pues claro, qué barbaridad están haciendo estos cuates, ¿no? Definitivamente es incorrecto lo que están haciendo, pero si analizamos desde el punto de vista de la Biblia, parece ser que están cumpliendo lo que Dios ordenó, ¿no? Y peor aún, si consideramos que Dios prometió que iba a obligar a estos países a hacerle la guerra a Israel para demostrar que Él está otra vez con Israel. Entonces hay que tener los ojos bien abiertos. Órale. A ustedes yo los dispersaré entre las naciones, y yo sacaré la espada en persecución tras ustedes. Su tierra será desolación y sus ciudades desiertas. Entonces, por fin, la tierra se le pagará sus chabatot o sus chabats anuales, o bien la Shemitah, por el tiempo que yazca desolada y ustedes están en las manos de sus enemigos. La tierra descansará y se le pagarán sus sábados, sus chabats. O sea, lo que comentabas hace rato, ¿no? Del profeta Daniel. Así es. Que, ¿por qué fueron desterrados a Babilonia? Pues porque no dejaron descansar la tierra cada séptimo año. Claro, y les hace la cuenta, le dice 490 años desde que entraron a ocupar la tierra, no han guardado los mandamientos, pues les hago la cuenta, me deben 70 años se salen. Órale. Y dice, en cuanto a aquellos de ustedes que se quedaron, yo llenaré sus corazones con ansiedad en las tierras de sus enemigos, el sonido de una hoja del viento los asustará, y así huirán como huyen de la espada. Si con nadie persiguiendo, sin que nadie los esté persiguiendo, ellos tropezarán unos con el otro. O sea, bien. Sí, o sea, está de pensarse, ¿no? Mejor obedezco y me quito de todo esto. Claro, ahora, sí, o sea, tu lógica te dice, pues mejor obedezco, ¿no? Claro. Eso es lo que te dice tu lógica. Bueno, Israel no obedeció. Pero... ¿Cómo es posible que Israel dijera, no, hombre, no, mejor hay que... O sea, la amenaza es terrible. Es más, había un cántico que se cantaba todos los días en el templo y que platicaba esta historia. Y el pueblo no obedeció, ¿no? Fíjate que, pues sí, obviamente yo sé lo que está pasando en la mente de algunas personas que nos están escuchando. Dicen, ay, pero es que los judíos son bien necios, ¿no? Bueno, a lo mejor por eso los escogió Dios, ¿no? Esa misma necedad, ¿no? Imagínate que ahora, cuando se establece el Estado de Israel, mucha gente se baja del primer barco que llegó con gente, pues, ay, pobrecitos, no saben ni dónde estacionarse. Los habían rechazado de varios países y entonces vienen del exilio, vienen a Israel, vienen felices y entonces cuando bajan lo primero que dicen es queremos un gobierno laico. Uy, o sea, dices, a ver, vienes del exilio, te estás bajando del barco y dices, a ver, primero que nada no quiero obedecer nada, ¿no? Entonces, bueno, obviamente la sociedad israelí se dividió y pues ahora tenemos gente, no sé, ciudades como Tel Aviv, que son prácticamente laicas, que no les gusta tanto guardar nada de esto, contra ciudades como Jerusalén, que son súper religiosas, están prácticamente del otro lado, ¿no? A lo mejor ya exageraron un poquito más, pero bueno, no quiero hacer juicio, simplemente es una descripción de algo que vi. Pero gracias a esa misma necedad es que hoy están aferrados, los que guardan, aferrados a guardar. Entonces, de alguna manera ellos sirven hoy como un faro, ¿no? Gracias a ellos,
Hoy podemos comentar la Torá, hoy tenemos comentarios talmúdicos, hoy tenemos este libro que estamos estudiando, ¿no? Entonces, parece ser que ser necio no es tan malo excepto cuando hacemos lo que queremos. Bueno, seguimos leyendo entonces. Versículo 40. Entonces ellos, o sea, ya después de las generaciones, ellos confesarán sus pecados y los de sus padres, los cuales cometieron contra mí en su rebelión. Ellos admitirán que transgredieron y me abandonaron y han caminado perversamente delante de mí. Ahora, esta es una afirmación, ¿no? Y la repite Jeremías, ¿no? Jeremías, allá por el capítulo 8, dice que llegará el momento en el que los hijos de Israel dirán, mentiras hemos heredado de nuestros padres. Esto también está sucediendo hoy en sus narices, enfrente de ustedes, en sus computadoras, en sus bocinas. Hay gente que hoy se levanta y dice, todo lo que hemos aprendido está mal, y esa gente son ustedes. Exacto. Y hay versiones de las Biblias, Gabo, que en este versículo 40 lo hacen como si ellos se arrepienten y si ellos confiesan sus pecados, pero ahí deja a pensarse, y si no, pues bueno, hay un reemplazo, llegan otros nuevos y desechan los viejos. No sé si sabes a lo que me estoy refiriendo. Sí, la teoría del teología reemplazo, claro. del reemplazo, pero realmente no hay ninguna Es condición. lo que estoy viendo. Esto va a pasar. Esto lo está asegurando Definitivamente Dios va que a va a pasar. suceder, así es. Exacto. Y más aún, en el versículo 44, dice, aún, a pesar de todo esto, o sea, todo lo que transgredieron, todo lo que hicieron mal, todo lo que los castigué, aún a pesar de todo esto, yo no los rechazaré cuando estén en la tierra de sus enemigos, ni los despreciaré al punto de destruirlos completamente, y así romper mi pacto con ellos, porque yo soy Yud-Hei Vav-Hei, su Dios, su Elohim. O sea, el pueblo de Israel seguirá siendo su pueblo a pesar de todo lo que me digan. Ay, no. En donde estén, allá en Venezuela, en Argentina, en Chile, en todos lados, en Guatemala, aquí, incluso aquí en Saltillo. En serio, qué bueno que me dices eso porque ya me estaba preocupando. Digo, si esto no te conmueve, de verdad es que no le has entendido muy bien, ¿no? Eso está muy fuerte, Memo, ¿no? Fíjate que sí, es, es, es increíble, pero ya Dios está anticipando, Dios sabe que el pueblo se va a equivocar, ¿no? De hecho, este es el sentido, esta es la idea del pasaje. Parte del pacto incluye la garantía. Habría que recordar todo lo que hemos comentado en Génesis sobre el pacto incondicional. Van a ser los mismos, no van a ser otros, no hay tal reemplazo. El único reemplazo que hay es el de la mente de Israel. ¿Sí? Los descendientes de Israel llegará el momento en que no creerán que son descendientes de Israel. No por nada, la palabra que utiliza Pablo en sus cartas cuando dice ustedes son coherederos y todo este contexto, la palabra que utiliza es la palabra gen, ¿no? Que significa son, pues ustedes saben lo que significa gen, son descendencia real y física, no lo saben, pero así son, ¿no? Entonces, no es un Israel diferente, es el mismo, pero como con una conciencia tan nueva que ni siquiera están conscientes de que son Israel. Entonces, si a mí me dicen, Gabo, no, pero la enseñanza del reemplazo, no te preocupes, tú eres coheredero, pero todo eso, todas esas leyes, todas esas enseñanzas ya no sirven para nada, no les hagas caso, ojo, mucho ojo, y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. El pueblo de Dios es este pueblo de Israel, y si vas a ser parte o sea, si vas a ser parte o heredero de esas promesas, se lleva, va amarrado todo esto que hemos estado estudiando, ¿no? O sea, el pueblo sigue siendo Israel, las promesas siguen siendo para Israel, podemos ser parte, sí, con la gracia de Dios obviamente, pero conlleva también muchas obligaciones, responsabilidades, que se diga. Exacto, sí, híjole. Y en el versículo 45 pues vemos que no es más que por gracia, más bien por amor a ellos yo me cortaré del pacto de sus padres a quienes saqué de la tierra de Egipto. Y si esto no es gracia, no sé qué es gracia. ¿Y sabes qué dice? Yo les recordaré a ellos el pacto. Eso es muy fuerte, o sea, no es como, oye Dios, acuérdate lo que le dijiste a Abraham. No, de hecho, tú ni te vas a acordar, más bien. Él va a tener que venir y recordarte pacientemente cada Shabbat, acuérdate que eres descendiente de Israel. Entonces te lo estoy recordando para que regreses, ¿no? El tiempo es hoy. Exacto.
Estas son las leyes, estatutos y ordenanzas que él mismo, Dios, dio a los hijos de Israel en el monte Sinaí por medio de Moisés. Y termina el capítulo 26, que fíjate, yo pensé que iba a ser más rápido, pero No. le rascamos poquito. Exacto. Y el último capítulo, el capítulo 27, en algunas Biblias trae un subtítulo que dice rescate de las ofrendas al Señor. Como que no es algo a lo mejor tan común en nuestros días y se me hace un poco complicado entenderlo, poner algunos ejemplos sobre esto. A lo mejor tú tienes un mejor entendimiento que yo sobre este capítulo, Gabo, pero bueno. Okay, sí, bueno, prácticamente está muy lleno de detalles. De hecho, el mismo judaísmo dice, ¿cómo es posible que Dios nos está hablando de las bendiciones, de las maldiciones? Prácticamente Dios descarga su ira o su molestia o su enojo porque el pueblo no ha obedecido, ¿no? Y entonces, y de pronto se corta ese texto y empieza a hablar sobre impuestos, ¿no? O sea, ellos dicen, ¿por qué sucede esto, no? Y pues puede haber un montón de razones. La verdad es que yo he llegado a algunas. Si la gente tiene algunas otras ideas, nos encantaría que nos explicara. Y parece ser, número uno, ¿no? Que Dios está recordándole al pueblo que Dios es un Dios justo y que lo que Dios ha prometido lo va a cumplir ciertamente, ¿no? Precisamente el tema del que estamos hablando ahora en el capítulo 27 son los votos. Si tú prometes algo, cúmplelo, ¿no? Si no lo vas a cumplir, entonces tienes que indemnizar por la afectación que le estás haciendo al templo, como Dios diciendo, te voy a indemnizar también. Hay una película que les recomiendo mucho que vean, no es tan sencillo encontrarla, fíjate, y luego yo la presté y no me la han devuelto, estoy muy triste con eso, pero voy a tratar de conseguirla otra vez. Se llama El Juicio de Dios, ¿no? Y tiene mucho que ver con esto. Se trata de unas personas que llegan ahí a ¿cómo se llama? En el holocausto, ¿cómo se dice? Sí, A un campo de exterminio. Concentración. De concentración, exacto. Y entonces ellos dicen, bueno, Dios no ha cumplido el pacto que hizo con nosotros. En realidad, ¿por qué? Pues porque estamos aquí, estamos a punto de ser destruidos. Y entonces ellos deciden hacerle un juicio a Dios, ¿no? En el que va a haber un acusador, va a haber un defensor, van a haber 3 jueces. Se levanta un tribunal prácticamente ahí entre ellos, entonces unos dicen cosas a favor y unos en contra, y uno de los mensajes que dice es, oigan, recuerden que después de las maldiciones, sí, siempre Dios habla de la renovación de un pacto. ¿No será que después de estos sufrimientos Dios nos va a recompensar, entre paréntesis, digamos, precisamente de lo que habla el capítulo 27, y nos va a dar algo mejor? Cada vez que Dios nos ha mandado un exilio, nos ha hecho sufrir por nuestros pecados, cuando nos arrepentimos, Dios mejora el estatus en el que nos encontramos anteriormente. Y entonces uno de ellos dice que hay quienes creen que esto realmente sucedió. Hay una historia por ahí que dice que esto realmente sucedió, que este juicio sí se llevó a cabo. Y entonces ellos dicen, a lo mejor algo después de esto viene, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial, Memo? El nacimiento de la tierra de Israel. Entonces, pudiera haber una relación en ese sentido entre el capítulo 26 y el capítulo 27, seguramente, ¿no? Prácticamente Dios se compara con el hombre, ¿no? Nosotros no podemos comparar a Dios con los hombres, pero Él se rebaja a nosotros y dice, mira, para que me entiendas, te voy a poner este ejemplo. Un hombre, una mujer, ¿no? La fidelidad, no te habla en términos que tú entiendas. Parece ser que el capítulo 27 habla de eso mismo. Así como Dios le está pidiendo al pueblo que sea justo y que cumpla sus promesas o sus votos, y que si no lo va a hacer, que tiene que resarcir el daño, parece ser que nos está diciendo que Él va a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, todo lo pudiéramos leerlo detalladamente. La verdad es que nos habla de resarcimiento, ¿no? No sé si quieres leer algunos versos que te llamen la atención para explicarlos así rapidito. Nada más, bueno, esa película sí está muy muy buena, me acuerdo que la vimos juntos hace 3 años, yo creo, y sí nos dejó pensando varios días y meses, y yo creo que Todavía. hasta la fecha. Si no la encuentran en alguna tienda, bueno, pues lo pueden buscar en YouTube, El Juicio de Dios, película completa, algo así, le pueden poner ahí, buscar. Muy 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 recomendable. Película de, pues básicamente de poco presupuesto, porque pues está en toda la película En un cuartito, ahí, ¿no? en un cuartito, pues
bueno, pocos actores realmente los que hablan, pero con unos diálogos sorprendentes. Muy recomendable. Entonces, Deberías de hacer un bueno, concurso o algo, Memo, para que si hay comunidades que nos escuchan, a ver si les podemos mandar unas películas. Ya te comprometí. Bueno, ya nos comprometí. La risa que te da. Primero hay que conseguirlas. Las conseguimos y platicamos, ¿sale? sale. Entonces, bueno, aquí en el versículo, en el capítulo 27, pues básicamente, como decías, ¿no? O sea, se hace un voto, o se hace una promesa de Dios, o se dice, ¿no? Pues te voy a dar a mi hijo, ¿no? Como por ejemplo el Saúl, ¿no? Que pues fue dado al templo y ahí Samuel. se quedó, y ahí, perdón, Samuel, pues ahí se quedó para trabajar en el templo, y así vemos, pues hay otros casos, ¿no? De hecho, podía ser el caso, Memo, de que un levita no quisiera ser levita, ¿no? Entonces decía, ok, se te va a librar de ser levita, pero hay que pagar ahora sí que lo que un vale, precio. ¿no? Un precio, exactamente. Y ahí pone pues varios precios, ¿no? Dios. Y nos va a hablar tanto este concepto con una persona o con un animal que a lo mejor se hizo un voto y dije, si me sacas de esta enfermedad, Dios, te voy a dar mi animal más, pues, no sé, el toro que más fuerte que tengo, o mi casa, o mi terreno. Entonces nos va a hablar en repetidas ocasiones sobre el mismo tema con las diferentes cosas que podemos poner, digamos, en garantía, no sé si Sí, te gusta la sí, expresión, claro. en garantía para cumplir algo que le prometí a Dios, ¿no? Nos habla también de un campo, y básicamente, pues ese es el concepto, ¿no? Bueno, yo te dije, Dios, que si pasaba esto, te iba a dar mi casa, pues para que lo uses para lo que quieras, y chin, pues me cumple Dios lo que le pedí, y pues ahora estoy obligado a darle mi casa, ¿no? Y luego me arrepiento y digo, bueno, mejor no te doy mi casa. Ok, bueno, pues ahí describe que pues se tenía que buscar el precio correcto, el cual obviamente si mi casa valía 100,000 pesos, pues bueno, te dice, vas a dar esos 100,000 pesos, lo que está valuada, más un 20%, ¿no? Un 25%. Sí, de hecho se puede dividir el capítulo en primer lugar, digamos la redención, vamos a utilizar esa palabra que es la más correcta, la redención de los levitas, ¿no? Dice, si es un hombre, son 50 shekels, ¿no? Cosa interesantísima, no sé cómo digan las versiones cristianas en el verso 3, pero el shekel es exactamente la moneda que se usa en Israel, ¿no? Entonces imagínate Ujú. qué padre eso, ¿no? Bueno, dice que cuando se trata de un hombre hasta la de 20 años son 50 shekels, si es una mujer son 30 shekels, y entonces ahí la gente va a decir, ¿cómo es posible que las mujeres valen menos? La evaluación está en términos del trabajo pesado que ellos podían hacer, pero este es un beneficio para las mujeres, es más fácil rescatar a una mujer que a un hombre, ojo con eso, Mm. ¿no? Entonces era más fácil que las mujeres salieran, ¿no? Y te dice que esto es hasta cierta edad y después si crece, pues creo que el valor es un poquito más alto. Y después aparece lo de los animales y entonces prácticamente te dice los animales son irreemplazables. Si tú prometiste un animal, pues ok, ese animal te lo quedas, pero me tienes que dar otro animal. Eso es lo justo, ¿no? Y Ujú. más adelante me parece ser que dice, Incluso habla de animales inmundos, ¿no? O sea, a lo a mejor partir del se verso me ocurre 11. un burro, por ejemplo, ¿no? Bueno, di un burro al templo, obviamente no va a ser para un sacrificio ni nada Claro, de eso, era a lo sino mejor pues para para carga tareas. o cosas así. Exacto. Exacto. Antes de hablar de los impuros, dice el verso 10, no habrá de cambiarlo ni habrá de reemplazarlo, bueno por malo o malo por bueno. Pero si reemplaza un animal por otro animal, será aquel y su reemplazo serán sacros. O sea, dice Dios, me vas a dar exactamente lo que me prometiste. Ojo porque Dios no le debe nada a nadie. Si esto nos está enseñando Dios es porque Dios va a hacer lo mismo. Si Dios ya le prometió algo a alguien, se lo va a cumplir, no por nada. Pablo en el Nuevo Testamento, en el llamado Nuevo Testamento dice que los dones de Dios son irrevocables, no nada más para nosotros, para Israel también. Es más, para Israel primero, ¿no? Y sí, Claro. a partir del verso, no sé si te fijas, ahora sí nos habla del animal impuro. Aquí sí Dios se vuelve un poco más flexible, ¿no? Y dice, ok, si ese animal no me vas a dar, ok, bueno, aumentale un valor de la quinta parte, ¿no? ¿Cuánto dice aquí que es?
Sí, una quinta parte. Sí, una quinta parte, exactamente. Y luego ya dice, ok, a lo mejor lo que tú prometiste pues no es un animal impuro, sino un campo o a lo mejor Una comida, una casa. casa y pues sí, igual, ¿no? Sí, eso nos habla De la quinta pues de parte, las regulaciones que va poniendo, ¿no? así es. Si es un campo para una cosa o para otra, si se dedica al campo durante el año del Sí, jubileo, fíjate que ahí. ese tema está muy interesante porque dice, si ustedes se comprometieron a dar al templo un campo, ok, ustedes tienen que entrar al campo. Si dicen que siempre no, pues igual hay que dar un shekel por ahí. Pero, dice el verso 24, un tema muy interesante, en el año de Yobel o de jubileo, volverá el campo a quien se lo había comprado, a quien pertenece la tierra como heredad. Fíjate, no importa que le hayas dado el campo a Dios, en el año del jubileo regresa a su dueño original. Ujú. Esto implica que Dios mismo ha decidido, a pesar de que es el soberano y podría hacer lo que él quisiera, respetar los años del jubileo. Esto significa que el año del jubileo está muy relacionado con el retorno de la casa de Israel a su tierra, al menos primero espiritualmente y después física, y bueno, del resto de las promesas, ¿no? Entonces hay que estar muy, muy pendientes de los años del jubileo, que no sabemos exactamente cuáles son, pero nos podemos ir dando más o menos una idea, ¿no? Sí, en el video que habías publicado en la semana, si mal no recuerdo, comentaba ahí la persona que estaba exponiendo el punto que hablaba sobre los años sabáticos y el año del jubileo, que según cuentas de muchas personas que llevan estudiando esto muy de cerca, pues el año del jubileo, el último, fue cuando precisamente Israel fue nombrada una nación. Ese video lo publiqué en un grupo de Facebook que tenemos, no, en tu página no lo publiqué. No, igual y voy a poner Sí, un link. para que ellos sepan de qué estamos Está en hablando. inglés, no tiene subtítulos, una disculpa. Los que entiendan inglés, pues Tradúzcanle a los demás, adelante por favor. ajá, o si lo llegamos a encontrar con subtítulos, bueno, pues lo pondremos con subtítulos. No no sabemos si están correctos los cálculos, o bueno, al menos La hablo por mí. certeza, claro. Este, por ahí he escuchado muchos comentarios de que se, se tiene certeza de que un jubileo fue un año después de la destrucción del templo, entonces pues por ahí se pueden empezar a hacer cálculos, pero algunos historiadores dicen que fue en el año Sí, 70, otros que en el exacto. año 69, otros que en el año 68. 63, creo también hay una. Ajá. Y algunos dicen, no, el jubileo fue el año de la destrucción y otros dicen un año antes o un año después, entonces eso pues ya nos complica muchísimo el conteo y realmente podría ser cualquier año. Es un conteo que hay muchas suposiciones, hay muchas cuentas, muchas muy interesantes que te hacen pensar por los sucesos que han sucedido en esos años, pero a ciencia cierta no podemos decir es este año o es este otro año, ¿no? Eso cuando lo iremos a saber, pues Cuando el se esté Mesías yo creo cumpliendo. que ajá, y el Mesías nos diga, ay, hijitos, Esta era la fecha, ¿no? exacto. Y pues bueno, en la cuestión del campo, como comentabas, pues igual como vimos ayer que si se vendía un campo a otra persona, pues el costo se iba a hacer en base a los años que faltan para el jubileo, pues igual, si lo querías recuperar en esta cuestión de que lo habías dado como una garantía o como un regalo para Dios, si lo querías recuperar, pues también tenías que tomar en cuenta cuántos años le quedaban para el jubileo para sacar el costo. Y en el versículo del 26 nos habla sobre animales primogénitos. Dice, sin embargo, el primogénito entre animales, puesto que ya nació como primogénito, o sea, ya era para Dios realmente, nadie puede dedicar ni buey ni oveja, puesto que esto ya pertenecía a Dios. O Claro. sea, bueno, mi primogénito voy y te lo voy a dedicar, Dios. No, espérame, ese ya me pertenecía. Sí, exacto. Sí, no me estás haciendo ningún favor. Y es muy interesante, Memo, prácticamente estamos ya en la recta final y que se toque el tema de los primogénitos, porque con ese tema vamos a empezar el libro de números, ¿no? De hecho, por eso se tradujo como números, por el tema del conteo de primogénitos y de cuántos son, y hacer ahí un cambalache, como decimos en México, un cambio, un trueque, algo así, ¿no? Y pues sí, no hay que olvidar ese tema para la siguiente sesión.
Pero, pues sí, lo que dice ahí también el tema es el diezmo, no sé si te fijas más adelante también. Sí, del versículo 30 en adelante. Y pues sí, ojo, ¿no? El diezmo está en lo que la gente llama el Antiguo Testamento, entonces si en su iglesia les enseñan que no hay que guardar el Antiguo Testamento, incluyan estos versos, por favor. ¿No? Pues sí. Así que leemos Ándale. esta parte del diezmo, nada más digo, para saber que dice: toda la décima parte de la tierra, ya sea de semilla plantada o fruto de los árboles, pertenece a Dios, es santo para Dios. Si alguno quiere redimir algo de su décima parte, sí se puede, pero Claro. añadirás una quinta parte a O sea, ello. sale más caro. Sí, y que a veces, bueno, las personas que pues diezman, pues a veces llega una semana o un mes que dices: híjole, este mes no puedo realmente porque si no me van a quitar mi casa, ¿no? O digamos, vámonos a un caso así extremo. Entonces, lo puedes tomar para hacer ese pago y dejar de diezmar. Sí, sí lo puedes hacer, Pero, cuando lo recuperes, bueno, ya no vas a dar ese diezmo, sino vas a dar un 12.5, ¿no? O sea, le tienes que dar una quinta parte extra a Dios. Alguna vez me acuerdo que esta pregunta salió a relucir hace varios años. Todas las décimas partes de la manada o del rebaño, todo lo que pasa por debajo del callo del pastor, la décima parte será santa para Dios. El dueño no preguntará si el animal es bueno o malo, él no lo puede cambiar, y si lo cambia, ambos, y el que lo sustituye, serán santos, así como leíamos hace ratito, ¿no? sí. Y el último versículo del libro de Levítico cierra muy parecido al capítulo 26. Estos son los mandamientos los cuales Dios dio a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. ¿Para quién? Para los hijos de Israel. Para los hijos de Israel. Un comentario aquí en el verso 32 dice, también se ofrecía el diezmo al ganado vacuno o caprino. Se hacía pasar los animales por un lugar angosto y cada décimo animal era tocado por un cayado que estaba pintado. Y así se reconocía el animal afectado por la ley del diezmo. Lo mismo se hacía con los corderos o terneros que nacían cada año. Entonces, esta pregunta también es bien típica. Bueno, entonces, ¿qué onda con el diezmo? ¿Cómo lo debemos dar? Y entonces, normalmente la percepción que tenemos del diezmo es: lo doy y no disfruto de él. ¿Estás de acuerdo? Fíjate lo que sigue diciendo el comentario rabínico. Fíjate cómo se siente en época de Jesús, ¿no? Habrá de ser consagrado, apartado, se ofrecía su sangre y su sebo sobre el altar, pero la carne era comida por sus dueños. Yo creo que el texto se explica a sí mismo. Bueno, si tienen preguntas. Muy rápido, ¿verdad? Hasta se hizo Varias. rápido, muy, muy padre. Y pues terminamos Vallicra. Pues nos escucharemos entonces la próxima semana, ya comenzando. Ahora sí que le damos la vuelta a la hoja y un nuevo capítulo. El libro de números, Batibmar, como decíamos hace ratito. Y pues vamos a ver qué nos depara ese libro. No ha de estar aburrido, yo creo. Uy, no, hombre. El libro de números es la cosa más práctica y más clara que hay sobre cómo debe de vivir una comunidad santificada, ¿no? Okay. No, yo sigo pensando que va a estar aburrido. Sí, a lo mejor igual sí, a lo mejor soy yo pues sí, nos vamos a Deuteronomio, como quiera ahí viene la repetición de todo, ¿no? Entonces vamos a ver puras cosas que ya hemos visto, ¿no? Entonces, no, pues igual ya acabamos y mejor nos vamos pues vamos a estudiar, no sé, ¿qué estudiaremos? el Ramayana o algo así. Estamos jugando, obviamente, estamos ansiosos de comenzar este libro de números y pues nos escucharemos la próxima semana. Que tengan un bonito sábado y pues que no se olviden de los estatutos, enseñanzas y mandamientos de Dios, que es lo que nos ha repetido muchas veces en esta porción, ¿no? Y en la pasada. Nos escuchamos la próxima semana, Gabo. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, que te duermas un ratito. Salúdame a Pau. No creo que me deje Naomi. Saludos, Pau, saludos, Naomi. Un día crecerás y entenderás todo eso que estás explicando a tu papá. Muchas gracias. Ya mi papá está ahí siempre y no me hace caso. Muchas gracias, mamá. Shabbat shalom. Shabbat Yabo, Elenu.
and